Almohadilla bodas forzadas en Turquía, una realidad oculta y los dramas impactantes que la acompañan. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que quizás os sorprenda, un tema que se esconde tras la fachada de la cultura turca, un tema que aunque no es representativo de la mayoría de la sociedad, sigue existiendo y merece ser discutido. Vamos a hablar de bodas forzadas y los dramas impactantes que a menudo las acompañan. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante arrojar luz sobre estas realidades para generar conciencia y promover un cambio positivo. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre diversos temas, desde cultura y viajes hasta historia y análisis social. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vuestros comentarios y likes son los que me inspiran a seguir creando contenido. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. La idea de una boda forzada puede sonar como algo sacado de otra época o de una cultura completamente diferente. Pero desafortunadamente es una realidad que todavía existe en algunas comunidades dentro de Turquía, así como en muchas otras partes del mundo. Es crucial entender que las bodas forzadas no son un fenómeno generalizado ni están sancionadas por el gobierno turco, que de hecho, las prohíbe y las penaliza. Sin embargo, la tradición, la pobreza y la falta de educación pueden perpetuar esta práctica en ciertas áreas, especialmente en zonas rurales y conservadoras. Para comprender mejor este fenómeno, es necesario profundizar en los diversos factores que contribuyen a su persistencia y examinar las complejidades inherentes a esta problemática. Una boda forzada, en su esencia más cruda, es un matrimonio en el que una o ambas partes no dan su consentimiento libre y pleno. Esto significa que la persona es coaccionada, amenazada o engañada para contraer matrimonio. A menudo las víctimas son mujeres jóvenes o incluso niñas, privadas de su derecho a elegir su propio futuro y a decidir sobre sus propios cuerpos. Las razones detrás de estas bodas pueden ser variadas: preservar el honor familiar, solucionar problemas económicos, asegurar la pureza de la mujer, o incluso resolver disputas entre clanes o familias. Cada uno de estos factores merece un análisis más detallado para comprender la profundidad de sus implicaciones. Preservar el honor familiar, un concepto arraigado con consecuencias devastadoras. El concepto de honor familiar es un pilar fundamental en muchas culturas, incluyendo algunas comunidades en Turquía. Sin embargo, cuando este concepto se distorsiona y se utiliza como justificación para prácticas opresivas como las bodas forzadas, se convierte en una herramienta de control y abuso. Se cree que la pureza y el comportamiento de las mujeres reflejan directamente el honor de la familia. Un desliz, una sospecha de deshonra o incluso una acusación falsa pueden llevar a la familia a tomar medidas drásticas para restaurar su reputación. En este contexto, una boda forzada puede ser vista como una solución para evitar un escándalo y mantener la integridad de la familia ante la comunidad. Esta lógica perversa ignora completamente los derechos y el bienestar de la mujer, reduciéndola a un objeto que se puede manipular para preservar una imagen social. Solucionar problemas económicos. La pobreza como catalizador de la desesperación. La pobreza es un factor significativo que impulsa las bodas forzadas en algunas comunidades turcas. Las familias que luchan por sobrevivir a menudo ven el matrimonio de sus hijas como una forma de aliviar su carga económica. A través de un dote o un acuerdo financiero con la familia del novio, pueden obtener una fuente de ingresos adicional o liberarse de la responsabilidad de mantener a la hija. En situaciones extremas de pobreza, el matrimonio de una niña puede ser visto como la única forma de garantizar su supervivencia. Esta decisión desesperada, aunque comprensible desde una perspectiva de supervivencia, perpetúa el ciclo de la pobreza y la desigualdad, negando a la niña la oportunidad de una educación y un futuro mejor. Asegurar la pureza de la mujer, un control absoluto sobre la sexualidad femenina. En algunas comunidades conservadoras, existe una fuerte preocupación por la pureza de las mujeres antes del matrimonio. Se considera que el matrimonio es la única forma legítima de tener relaciones sexuales y que cualquier actividad sexual fuera del matrimonio deshonra a la familia. Para evitar que una mujer pierda su pureza antes del matrimonio, la familia puede optar por arreglar un matrimonio a una edad temprana. Esta práctica priva a la niña de su derecho a la autonomía sexual y reproductiva,
convirtiéndola en un objeto de control en lugar de un individuo con sus propios deseos y necesidades. Resolver disputas entre clanes o familias. La mujer como moneda de cambio ***. En algunos casos, las bodas forzadas se utilizan para resolver disputas entre clanes o familias. El matrimonio de una joven de una familia con un miembro de otra puede ser visto como una forma de sellar la paz y evitar futuros conflictos. En estas situaciones, la mujer es reducida a una moneda de cambio, sin tener en cuenta sus sentimientos o deseos. Su vida se sacrifica en aras de la armonía familiar, perpetuando la desigualdad y la opresión. El impacto psicológico y emocional en las víctimas de bodas forzadas es devastador. Imagina que te obligan a casarte con alguien a quien no amas, a dejar tu hogar, tu familia, tus amigos, tus sueños y aspiraciones. Imagina vivir una vida que no has elegido, una vida de sumisión y posiblemente de abuso. Las víctimas suelen sufrir depresión, ansiedad, estrés postraumático, aislamiento social e incluso pensamientos suicidas. La falta de control sobre su propia vida las deja en una situación de vulnerabilidad extrema. El trauma de una boda forzada puede persistir durante años, afectando la salud mental y física de la víctima. Las consecuencias psicológicas y emocionales. Un trauma que perdura ***. El trauma psicológico y emocional que sufren las víctimas de bodas forzadas es profundo y duradero. La pérdida de control sobre su propia vida, la imposibilidad de elegir a su pareja y la ruptura de sus sueños y aspiraciones pueden causar una angustia extrema. La depresión, la ansiedad y el estrés postraumático son comunes entre las víctimas, quienes a menudo se sienten aisladas y desesperadas. La falta de apoyo emocional y la vergüenza asociada con la situación pueden dificultar aún más su recuperación. En algunos casos, las víctimas pueden desarrollar pensamientos suicidas como una forma de escapar de su sufrimiento. Es crucial que las víctimas reciban atención psicológica especializada para superar el trauma y reconstruir sus vidas. Pero el drama no termina ahí. A menudo estas bodas forzadas vienen acompañadas de otras prácticas dañinas, como la violencia doméstica, el abuso sexual y la negación de la educación. Las mujeres y niñas son tratadas como propiedad, como moneda de cambio, y se les niega la oportunidad de desarrollarse plenamente como seres humanos. Se les niega la posibilidad de estudiar, de trabajar, de tener una voz y de participar activamente en la sociedad. Esta vulnerabilidad las convierte en blancos fáciles para la explotación y el abuso. La violencia doméstica y el abuso sexual, una realidad silenciada ***. La violencia doméstica y el abuso sexual son lamentablemente comunes en los matrimonios forzados. Debido a la falta de consentimiento y a la desigualdad de poder en la relación, las mujeres y niñas son vulnerables a la violencia física, emocional y sexual por parte de sus esposos. A menudo se les niega el derecho a negarse a tener relaciones sexuales y se les considera propiedad de sus esposos. La violencia doméstica y el abuso sexual tienen un impacto devastador en la salud física y mental de las víctimas, causándoles lesiones, traumas psicológicos y problemas de salud a largo plazo. El miedo y la vergüenza impiden a muchas víctimas buscar ayuda, perpetuando el ciclo de la violencia. La negación de la educación, un obstáculo para el empoderamiento ***. La negación de la educación es otra consecuencia devastadora de las bodas forzadas. A menudo las niñas son retiradas de la escuela para contraer matrimonio, privándolas de la oportunidad de desarrollar sus habilidades y conocimientos. La falta de educación limita sus perspectivas laborales y las hace más dependientes de sus esposos y familias. Además, la educación es un factor clave para el empoderamiento de las mujeres, ya que les brinda las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre sus vidas y defender sus derechos. Negar a una niña la educación es negarle la oportunidad de un futuro mejor. Además, las bodas forzadas perpetúan el ciclo de la pobreza. Al privar a las mujeres de educación y oportunidades laborales, se les impide contribuir a la economía familiar y se las condena a una dependencia económica perpetua de sus maridos o familias. Esto, a su vez, refuerza las estructuras de poder que permiten que las bodas forzadas continúen. Esta dependencia económica las hace más vulnerables al abuso y la explotación. La perpetuación del ciclo de la pobreza, un impedimento para el desarrollo social ***. Las bodas forzadas contribuyen a la perpetuación del ciclo de la pobreza al limitar las oportunidades económicas de las mujeres. Al privarlas de educación y empleo,
se les impide contribuir al ingreso familiar y se las condena a una dependencia económica perpetua de sus esposos. Esta dependencia económica las hace más vulnerables al abuso y la explotación, y dificulta su capacidad para escapar de situaciones opresivas. Además, la pobreza puede llevar a las familias a recurrir a las bodas forzadas como una forma de aliviar su carga económica, perpetuando el ciclo. Es importante destacar que existen organizaciones y activistas en Turquía que luchan incansablemente contra las bodas forzadas. Trabajan para concienciar a la población, brindar apoyo a las víctimas, presionar al gobierno para que aplique las leyes existentes y promover la educación y el empoderamiento de las mujeres. Estas personas son verdaderos héroes y heroínas que se enfrentan a enormes desafíos para proteger los derechos de las mujeres y niñas. Su valentía y dedicación son fundamentales para erradicar esta práctica dañina. *** Los héroes anónimos, activistas y organizaciones que lideran la lucha ***. Existen numerosos activistas y organizaciones en Turquía que dedican sus vidas a luchar contra las bodas forzadas. Trabajan incansablemente para concienciar a la población, brindar apoyo a las víctimas, presionar al gobierno para que aplique las leyes existentes y promover la educación y el empoderamiento de las mujeres. Estas personas son verdaderos héroes anónimos que se enfrentan a enormes desafíos para proteger los derechos de las mujeres y niñas. Su valentía y dedicación son fundamentales para erradicar esta práctica dañina. Estas organizaciones ofrecen refugio seguro, asesoramiento legal, atención médica y apoyo psicológico a las víctimas, ayudándolas a reconstruir sus vidas y recuperar su dignidad. Un aspecto crucial de esta lucha es la educación. La educación es la clave para romper el ciclo de la pobreza y la ignorancia que perpetúa las bodas forzadas. Cuando las mujeres tienen acceso a la educación, tienen más oportunidades de encontrar trabajo, de ser independientes económicamente y de tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas. La educación también les da una voz y les permite desafiar las normas sociales que perpetúan la desigualdad de género. Una mujer educada es una mujer empoderada, capaz de defender sus derechos y construir un futuro mejor para sí misma y para su comunidad. *** La educación como herramienta de empoderamiento, rompiendo el ciclo de la ignorancia ***. La educación es un factor clave para romper el ciclo de la pobreza y la ignorancia que perpetúa las bodas forzadas. Cuando las mujeres tienen acceso a la educación, tienen más oportunidades de encontrar trabajo, de ser independientes económicamente y de tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas. La educación también les da una voz y les permite desafiar las normas sociales que perpetúan la desigualdad de género. Una mujer educada es una mujer empoderada, capaz de defender sus derechos y construir un futuro mejor para sí misma y para su comunidad. Los programas de educación que se centran en la igualdad de género y los derechos humanos son fundamentales para cambiar las actitudes y comportamientos que sustentan las bodas forzadas. Otro aspecto importante es la sensibilización. Es fundamental hablar abiertamente sobre el problema de las bodas forzadas para romper el silencio que lo rodea. Cuanto más se hable del tema, más conciencia se generará y más presión se ejercerá sobre las autoridades y las comunidades para que tomen medidas. Las campañas de sensibilización pueden incluir programas educativos, testimonios de víctimas, películas, documentales y artículos de prensa. Es importante involucrar a los líderes religiosos y comunitarios en estas campañas para promover un cambio de actitud desde adentro. *** La sensibilización y el fin del silencio, generando conciencia y promoviendo el cambio ***. Es fundamental hablar abiertamente sobre el problema de las bodas forzadas para romper el silencio que lo rodea. Cuanto más se hable del tema, más conciencia se generará y más presión se ejercerá sobre las autoridades y las comunidades para que tomen medidas. Las campañas de sensibilización pueden incluir programas educativos, testimonios de víctimas, películas, documentales y artículos de prensa. Es importante involucrar a los líderes religiosos y comunitarios en estas campañas para promover un cambio de actitud desde adentro. El uso de los medios de comunicación y las redes sociales es fundamental para llegar a un público más amplio y generar un debate público sobre el tema. Además, es crucial brindar apoyo a las víctimas de bodas forzadas. Estas mujeres y niñas necesitan refugio seguro, asesoramiento legal, atención médica y apoyo psicológico. Necesitan saber que no están solas y que hay personas que se preocupan por ellas y que están dispuestas a ayudarlas. Las organizaciones que trabajan con víctimas de bodas forzadas desempeñan un papel fundamental en su recuperación y empoderamiento.
Este apoyo debe ser accesible y culturalmente sensible para garantizar que las víctimas se sientan seguras y cómodas al buscar ayuda. El apoyo a las víctimas, un camino hacia la recuperación y la dignidad. Es crucial brindar apoyo a las víctimas de bodas forzadas. Estas mujeres y niñas necesitan refugio seguro, asesoramiento legal, atención médica y apoyo psicológico. Necesitan saber que no están solas y que hay personas que se preocupan por ellas y que están dispuestas a ayudarlas. Las organizaciones que trabajan con víctimas de bodas forzadas desempeñan un papel fundamental en su recuperación y empoderamiento. Este apoyo debe ser accesible y culturalmente sensible para garantizar que las víctimas se sientan seguras y cómodas al buscar ayuda. Es fundamental crear un entorno de confianza y apoyo donde las víctimas se sientan libres de hablar sobre sus experiencias y buscar la ayuda que necesitan. Es importante mencionar que el gobierno turco ha tomado medidas para combatir las bodas forzadas, como elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, penalizar a quienes obliguen a alguien a casarse y promover la educación de las niñas. Sin embargo, la aplicación de estas leyes puede ser difícil, especialmente en zonas rurales y conservadoras, donde la tradición y la costumbre a menudo tienen más peso que la ley. Es necesario fortalecer la aplicación de las leyes y garantizar que se castigue a los perpetradores de bodas forzadas. El rol del gobierno, leyes, aplicación y compromiso político. Es importante que el gobierno turco continúe tomando medidas para combatir las bodas forzadas, como fortalecer la aplicación de las leyes existentes, aumentar la conciencia pública sobre el problema y promover la educación y el empoderamiento de las mujeres. Es fundamental que el gobierno trabaje en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales para abordar las causas profundas de las bodas forzadas y garantizar que las víctimas reciban el apoyo que necesitan. El compromiso político al más alto nivel es fundamental para enviar un mensaje claro de que las bodas forzadas no serán toleradas. La lucha contra las bodas forzadas es una lucha por los derechos humanos, por la igualdad de género y por la dignidad humana. Es una lucha que requiere el compromiso de todos, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, comunidades, familias e individuos. Todos tenemos un papel que desempeñar para acabar con esta práctica dañina y garantizar que todas las mujeres y niñas tengan la oportunidad de vivir una vida libre, segura y plena. Una lucha colectiva, el rol de cada individuo en la erradicación de las bodas forzadas. La lucha contra las bodas forzadas es una responsabilidad colectiva que requiere el compromiso de todos, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, comunidades, familias e individuos. Todos tenemos un papel que desempeñar para acabar con esta práctica dañina y garantizar que todas las mujeres y niñas tengan la oportunidad de vivir una vida libre, segura y plena. Es importante desafiar las normas sociales que perpetúan la desigualdad de género y apoyar a las organizaciones que trabajan para proteger los derechos de las mujeres y niñas. Al alzar nuestras voces contra las bodas forzadas, podemos crear un mundo donde todas las mujeres y niñas puedan elegir su propio futuro. Es fundamental que no caigamos en generalizaciones ni estereotipos al hablar de este tema. No debemos pensar que todas las familias turcas obligan a sus hijas a casarse, ni que todas las comunidades conservadoras apoyan las bodas forzadas. La mayoría de los turcos y turcas están en contra de esta práctica y luchan por la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. Es importante recordar que Turquía es un país diverso y complejo con una rica historia y cultura, y que las bodas forzadas son una excepción, no la norma. La diversidad de Turquía, evitando estereotipos y promoviendo la comprensión. Es fundamental que no caigamos en generalizaciones ni estereotipos al hablar de este tema. No debemos pensar que todas las familias turcas obligan a sus hijas a casarse, ni que todas las comunidades conservadoras apoyan las bodas forzadas. La mayoría de los turcos y turcas están en contra de esta práctica y luchan por la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. Es importante recordar que Turquía es un país diverso y complejo con una rica historia y cultura, y que las bodas forzadas son una excepción, no la norma. Es crucial abordar este tema con sensibilidad y respeto, evitando perpetuar estereotipos negativos que puedan dañar la imagen de Turquía y su gente. Pero precisamente por ser una excepción que aún existe, es importante no ignorarla. Es importante hablar de ella, analizarla y buscar soluciones para erradicarla por completo. Porque cada caso de boda forzada es una tragedia, una vida truncada, un sueño perdido. Y cada vida importa.
En resumen, hemos hablado de las bodas forzadas en Turquía, una práctica que, aunque no es representativa de la mayoría de la sociedad, sigue existiendo y causando un enorme daño a las víctimas. Hemos visto las razones detrás de estas bodas, el impacto psicológico y emocional en las mujeres y niñas afectadas, y las iniciativas que se están llevando a cabo para combatir esta práctica. Hemos resaltado la importancia de la educación, la sensibilización y el apoyo a las víctimas. Y hemos subrayado que la lucha contra las bodas forzadas es una lucha por los derechos humanos, por la igualdad de género y por la dignidad humana. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo y por tomarse el tiempo de informarse sobre este tema tan importante. Espero que haya sido informativo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la realidad de las bodas forzadas. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de las bodas forzadas? ¿Qué creéis que se puede hacer para erradicarlas? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderos. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.